Bueno, paz de Cristo una vez más. Ya tuvimos tiempo para comunicarnos, para saludarnos. Y en esta hora entonces vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios para este día. Le invito a que estemos atentos. Lo hemos estado anunciando, que podamos nosotros edificarnos y crecer. El título del estudio de este día es Los conocerán por sus frutos. Ahora las preguntas son, ¿cómo sabemos si alguien es verdaderamente un discípulo de Cristo? ¿Cuáles son las marcas o señales que distinguen a un cristiano auténtico? Eso es lo que queremos ver hoy día. Vamos a estar leyendo en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, la NTV, y vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 16 al 20. Leo en el nombre del Señor Jesús. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Bueno, las palabras del Señor Jesús en Mateo 7, versículo 16 al 20, nos muestran, nos enseña el Señor Jesucristo. Esto es psicología analítica, psicoanálisis, antes de que Freud se le ocurriera escribir las primeras letras, miles de años antes. El Señor ya nos estaba enseñando cómo conocer a las personas. Este Mateo 7 nos enseña que hay una manera para determinar con qué clase de personas estamos tratando, observando los frutos de él o de ella. En otras palabras, preguntándonos, ¿cómo piensa esta persona? ¿De qué manera habla? ¿Cuál es su proceder o actuar? ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué hace frente a estas situaciones? ¿Cómo reacciona frente a este evento el otro? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Es alguien que sirve a su prójimo? ¿O más bien solo se sirve a sí mismo? ¿Es alguien que cuando habla muestra la enseñanza de Jesucristo o solo demuestra que se sirve a sí mismo, solo le interesa su comodidad? Al ver esto, nosotros podemos conocer, discernir qué hay en el corazón de una persona. Preguntas como estas nos ayudan a precisar si esa persona es realmente un discípulo de Cristo o no, pero más importante, porque Dios nos dice que no juzguemos, que no tenemos por qué lanzar la primera piedra o mirar la paja en el ojo ajeno. Lo más importante todavía es, esto nos ayuda a descubrir si nosotros somos verdaderos discípulos del Señor o no. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué dirá la gente objetivamente acerca de nosotros? Eso es algo que debemos pensar para crecer como discípulos de Cristo. Ahora, hay diferentes árboles y diferentes frutos. En este pasaje que leímos en Mateo 7, 16 al 20, Jesús está diciendo que las manifestaciones exteriores de la vida de una persona ofrecen indicaciones muy exactas, muy fidedignas, muy confiables acerca de cómo es la condición interior de una persona. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona se pega un martillazo en un dedo y se le sale un garabato grosero, eso es porque eso hay en su corazón, de eso lo está alimentando. Solo fue un escape que no pudo controlar. Podemos disimular mucho, pero tarde o temprano filtramos, nos proyectamos. Cuando hablamos de la vida, normalmente, más que hablar de las cosas como son, hablamos de cómo somos, de cómo nosotros la vemos, de nuestra expectativa o de nuestra manera de considerar las cosas y a las personas. Así que la forma en que la persona actúa, su testimonio, cómo habla, cómo hace negocios, cómo se ríe, el tipo de bromas que hace, nos muestra en realidad qué hay en su interior. Ahora, esas indicaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Cuando el estado interior de una persona es malo, ella, aunque trate de fingir, sin embargo, tarde o temprano, sus palabras, su testimonio, sus acciones le delatarán. Un espino
un cardo no puede dar uvas, no puede dar buen fruto. Mirémonos entonces en el espejo de la palabra y veámonos a nosotros mismos. Igual como un árbol se puede conocer por sus frutos, otros pueden conocer nuestra relación con Dios simplemente mirando nuestro estilo de vida. La suma total de lo que somos se refleja realmente en lo que decimos y hacemos. Nuestras palabras y hechos son señales externas que revelan a los demás cuál es nuestro carácter interno, a qué le damos realmente importancia, dónde está nuestro corazón. Preguntémonos entonces, pregúntese usted, delante de Dios y con toda sinceridad, ¿qué tipo de fruto estamos produciendo hoy? ¿Qué se puede decir de nosotros ahora mismo? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu de las que habla Pablo en Gálatas 5 y que leeremos más adelante, se pueden representar como frutos de dos árboles diferentes, uno produciendo fruto bueno y otro produciendo el fruto malo. El fruto de cada árbol irá de acuerdo con su naturaleza. El canelo no da higos, el roble no va a dar uvas, la vid no da paltas, los árboles de manzana no pueden dar nueces. Según la naturaleza de cada uno, o espiritualmente hablando, a la naturaleza que está alimentando, la espiritual o la pecaminosa, será el fruto que nosotros estemos dando. De acuerdo a eso, examinaremos algunos señales de nuestra naturaleza pecaminosa y después veremos lo que Dios espera de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo, como hijos de Dios que le aman, amar a Dios sobre todas las cosas. El árbol malo da frutos malos. Ahora veamos tres pasajes bíblicos donde Pablo pide a los hermanos de Gálatas, de Éfeso y de Colosas, respectivamente, que se despojen o deshagan de las obras de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 19 al 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Nuestra naturaleza sin Cristo era incapaz de producir un buen carácter, así como un árbol malo es totalmente incapaz de producir frutos buenos. Solo podíamos producir cosas como las emociones que arriba leímos en los pasajes: orgullo, ambición, egoísmo, celos, resentimiento, rivalidad, controversias, discordias, enfurecimiento, quejas, falta de perdón, amargura, mentiras, avaricia, engaños, fraudes, pereza, flojera, inmoralidad sexual, deseos impuros, lujuria, perversión, intoxicación, orgías, veneración de dioses falsos, hechicerías y encantamientos, destrucción de vidas, así como otras pasiones malvadas que la ley de Dios condena. De acuerdo con la palabra de Dios, mis queridos hermanos, debemos dejar de hacer todas estas cosas si queremos agradar a Dios.
Hay cosas que las personas piensan que son como obras no tan malas. Mira, si ni creo en el horóscopo, nomás lo leo porque está ahí en el diario. No, eso es entrar en relación con el encantamiento. Me parece tan extraño cuando un hermano a otro le dice, ¿y qué signo eres tú? ¿Qué signo eres tú? O sea, ¿usted cree en el zodiaco? Está con sus labios llamando a que espíritus perversos vengan a hacer lugar en su vida. Esas cosas las debemos dejar. Si queremos agradar a Dios, es tan fácil mentir. ¿No ve que es la salida cómoda? A ninguno de nosotros nos gusta tener la culpa y errores cometemos todos. Pero por alguna razón, la forma más fácil de pedir disculpas es mintiendo. Entonces solemos mentir para tapar, pero se pilla más fácil a un mentiroso que un ladrón y al final quedamos en vergüenza igual. Sin embargo, debemos cuidarnos. Es tan fácil dejarse guiar por la ira e insultar, dejar que lo que nos invade en el momento lo proyectamos con el veneno de nuestros labios. El Señor no quiere que hagamos eso. Debemos deshacernos de todas estas cosas, pues pertenecen a nuestra naturaleza pecaminosa y no a nuestra espiritualidad, no reflejan la relación que Dios tiene con nosotros. No se corresponden de ningún modo con el fruto del Espíritu que vamos a estudiar más adelante. Si en verdad deseamos tener una vida nueva, si realmente queremos abrazar la gracia disponible para nosotros en Jesucristo, si más que todo, si existe en nosotros el anhelo, la esperanza de vivir para siempre con el Señor Jesús allá en la eternidad, debemos deshacernos cuanto antes de todas nuestras características de la naturaleza pecaminosa, pues quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos 1, 28 al 32 nos muestra el resultado de persistir en hacer lo malo sabiendo que Dios ya lo condena y que nos enseña a hacer el bien. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, 28 al 32, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, y incitan a otros a que también las hagan. Ahora bien, ese era el árbol malo, el árbol bueno, el fruto que Dios quiere que nosotros demos como hijos de Dios, llenos de su Espíritu Santo, también se señala en la Escritura. Al estudiar los capítulos completos de Gálatas 5, Efesios 4 y Colosenses 3, descubrimos los resultados de una vida transformada por Cristo. El fruto de dicha transformación se puede asociar con elementos muy positivos, tales como la honestidad, el control del temperamento, la confianza, el trabajo arduo, la generosidad, el amor, el lenguaje limpio, la actitud positiva, un habla constructiva, ser bondadosos, de un corazón perdonador, de pureza sexual, etc. Gálatas 5, 22 al 25 dice, pero la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Efesios 4, 23 al 24 dice, y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás
y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Fruto del Espíritu, testimonio que el Señor hace mostrar a través de nosotros. Número uno, buenas obras. En su epístola, perdón, buenas palabras. Pero empecemos por las palabras, buenas palabras. En su epístola, Santiago dice que nuestra lengua no puede hablar mal y bien. El apóstol también explica que la sabiduría divina está llena de buenos frutos y que al sembrar semillas de paz con nuestros labios, podemos cosechar frutos de virtud. Colosenses 4:6 dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Así que tengamos siempre el cuidado de evitar el hablar mal de otros, de llevar chisme, crítica, de andar poniendo mal a las personas cuando hablamos con otras personas. Y también tengamos cuidado del modo malo de hablar con otros, de tratar mal a otros con nuestras palabras, porque eso sería un maltrato verbal y ahora también puede ser denunciado como delito. Ahora, junto con las buenas palabras, tenemos que vivir haciendo buenas obras. Seguramente usted estará pensando, es que las buenas obras nos salvan. Es cierto, somos salvos por gracia. Esto mediante la fe. Las buenas obras no pueden salvar. No aceptamos ningún tipo de doctrina, enseñanza que tergiverse la gracia de Dios a tal medida que una persona diga que se salva por buenas obras. No, no. Las buenas obras no salvan, pero la palabra de Dios las aconseja. Y también en la palabra de Dios aprendemos que las buenas obras son parte de una vida de un discípulo que de verdad ama al Señor Jesucristo. Tito capítulo 3 versículo 8 dice, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Gálatas capítulo 6 versículo 9 al 10 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosos beneficios si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Así que cuidemos nuestro testimonio de cómo hablamos y de cómo vivimos, produciendo el fruto que corresponde a alguien que dice que tiene a Dios en su vida, que lo ama, que es el rey de su corazón. El fruto del Espíritu, realmente no hay razón para no tener en nuestra vida el fruto del Espíritu y producir estas buenas obras. No hay ninguna razón porque no hay ley que lo impida. No hay fuerza del enemigo, ni de este mundo, ni el espiritual, ni el del hoy, ni del mañana, que pueda impedirnos vivir como a Dios le agrada. Gálatas capítulo 5 versículo 22-23 que ya leímos dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Efesios 5:9 dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Cristo está en nosotros, debe impulsarnos a vivir bien. No se sienta extraño, desadaptado ni mal cuando de pronto se da cuenta que hay cosas que a usted no le cuadran, que hay conversaciones, palabras juntas que le ofenden, porque la luz de Cristo que está en nosotros nos hace
sentirnos mal con la injusticia, sentirnos mal con las malas palabras, sentirnos mal con las personas de malas acciones y nos impulsan a nosotros a hacer el bien. Si nosotros profesamos tener una vida espiritual o una relación con Dios, debemos demostrarla en nuestro caminar diario, andando en el espíritu, actuando en justicia y verdad, como verdaderos hijos de Dios. El Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros produzcamos fruto de buenas obras, con lo que demostramos que amamos a Dios sobre todas las cosas y que también amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Filipenses capítulo 1, versículo 10 dice: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Como discípulos necesitamos crecer, necesitamos estar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Necesitamos parecernos a Jesús, no en su aspecto físico, en nuestro carácter, en nuestro trato, en la medida de lo justo y lo correcto. Mire, si a alguien le toca ser jefe de otros, ya sea hermanos o no hermanos, tiene que ser justo, pero tiene que cumplir lo que se le dice. No por ser un cristiano que ama al prójimo va a dejar que alguien que está a cargo de él, un empleado de él, un subalterno, alguien a quien él supervise, robe. Le exige que Cristo que vive en él, por amor a Cristo, tiene que sancionar al ladrón. Alguien va a decir, pero tú soy evangélico, tú amas a Dios y me robé unos guantes, nomás como. No, lo siento. Es que hay que ser justo, entonces tenga cuidado, no se deje manipular. La gente a veces habla al Hijo de Dios y lo quiere manipular con psicología inversa, porque como ustedes son hijos de Dios y tienen a Jesús, seguramente tú esto lo vayas a aguantar, te vas a quedar callado, porque tú sabes, pues chancho limpio no engorda, yo necesito estos guantes y me falta la luquita. No, hermanos, ser justos. Tenemos que producir un fruto que agrade a Dios y primero a Dios. El amor a Dios se muestra con obras buenas. No puedo hablar tanto de amar a Dios si vivo como a Dios no le agrada. Es como la persona que explota o maltrata a sus hijos y dice que los ama. No, yo amo mucho a mi hijo o a mi hija y la manda a prostituirse. ¿Cuál es el amor ese? Yo amo a Dios, pero hago lo que quiero, no me interesa que a Él le caiga mal. Amar a Dios es producir frutos del Espíritu, eso es crecer como discípulo. Los niños no entienden nada de eso, son inmaduros, lloran a cualquier hora, hacen sufrir a sus padres, pelean con los vecinos, rompen los juguetes ajenos, los dejan en vergüenza en el supermercado, hacen pataletas, son niños. Los mira uno, mueve la cabeza y dice, qué niñito. Malcriados, dicen otros, porque se les ocurre que son jueces de los demás. Así es un hijo de Dios que no lleva buen fruto, que hace lo que quiere, que tiene malas palabras, que muestra mal testimonio. Hace que la gente mueva la cabeza diciendo, ¿y esto es ir a la iglesia? Y Cristo se ve avergonzado delante de la gente porque somos niños. Crecer como discípulos, tenemos que tomar el yugo y hacer buenas obras. Todo discípulo de Jesús debe producir el fruto del Espíritu. Esto no es un asunto secundario u opcional, sino de la más alta importancia para cada uno de nosotros. Los discípulos del Señor Jesucristo demostramos nuestra fidelidad y cercanía a Dios por medio de nuestras actitudes, palabras y acciones. Que el Señor Jesús nos ayude a ser hijos de Dios, amados por Él indudablemente, pero nosotros mostremos el amor de Dios, porque Él nos amó primero. Pidámosle a Dios que venga a nuestras vidas, nos cambie nuestro carácter y digámosle que queremos dejarnos gobernar por Él. Bendito Señor, en esta hora al estar delante de usted, le abrimos nuestro corazón, nos entregamos. Señor, queremos vivir como a usted le agrada, que su palabra haga vida en nuestros corazones, que podamos vivir en buenas obras, en buenas palabras
que podamos mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas y así, Señor Jesús, que usted sea glorificado, que usted sea exaltado, que no seamos causa de escándalo, de tropiezo, mal testimonio, de vergüenza a nuestra iglesia y de tristeza a usted. Que no contristemos el Espíritu, sino que podamos vivir piadosamente, en contentamiento, sabiendo que a Dios servimos. Nos ponemos en sus manos, le invitamos, venga a nuestra vida, cambie nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras emociones, para vivir para su gloria. Ayúdenos a crecer como hijos de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué bueno poder compartir un devocional más, la enseñanza de la palabra de Dios. Lo dejo en sus manos. Al terminar, recuerde que el chat queda abierto y por unos minutos podemos despedirnos y encargarnos saludos y también oraciones unos por otros. Que el Señor Jesús le bendiga en gran manera.